Bienvenidos a su programa de fantasmas.com.mx. Y ahora los dejo con su anfitrión, Don Calaca. Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa de fantasmas.com.mx. Para los que no saben, el tema de hoy es Poltergeist. Como siempre, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es. Muchos quizá no conocen lo que es el concepto Poltergeist, que viene del alemán, ruidoso, escandaloso, y Geist, que es duende. Bueno, se le conoce como espíritu, pero sí es duende. Se podría decir que son duendes ruidosos, duendes juguetones, duendes, ¿qué podría decir? Es que es Scramble también en inglés, no sé cómo lo ponen. Pero bueno, estamos hablando de ese fenómeno, que no lo confundan con la película, porque no sé si conocen la película Poltergeist, que se llamó aquí en México Juegos Diabólicos. No tiene mucho que ver con eso. El Poltergeist es ese fenómeno en el cual, cuando uno llega a una casa, pues se mueven las cosas, se abren y se cierran las puertas. Es como los llamados espíritus juguetones. O también aquí en México, el argot popular, podríamos decir los espíritus chocarreros, que se le conoce así, aunque es algo distinto, ¿eh? Eso también hay que aclararlo y verlo después. Otra de las cosas que quiero explicar es que el tema de hoy es uno de esos temas que nos van a llevar varios programas, entonces vamos a dar ahí una pequeña introducción a lo que es el tema. Hoy no tengo, antes de empezar, una foto de fantasmas porque les teníamos preparadas una sorpresa. Iba a venir una invitada que ha vivido en carne propia todas estas experiencias paranormales y nos iba a explicar lo que ella había vivido, que a nuestro parecer fue una historia bastante interesante, algo digno de ser contado aquí, que les hubiera puesto los pelos de punta. Pero bueno, no pudo venir esta persona, ya no preparé una foto para explicarles el día de hoy, así que pues vamos a tener que pasar a directamente tocar materia con el profesor Héctor López, que nos va a explicar lo que es el poltergeist. Vamos. Mi querido Don Calaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pete? Empezamos con buenos viewers el día de hoy. Claro que sí, como siempre un placer, amigos. Un saludo a todos los que nos están viendo ahí desde sus casas o desde donde se conectan a internet para sintonizar nuestro programa. Bueno, pues ya estamos una vez más aquí con uno de tantos temas. Tenemos muchos temas de cuáles hablar, entonces bueno, ya estamos listos para hablar hoy del poltergeist. Y tengo que decir que es uno de mis temas favoritos, ¿eh? Digo, está bien, hay muchos que nos pidieron que sí las psicofonías, que sí las subieran, ¿no? Pero para mí, en lo personal, este es uno de mis temas favoritos. Sí, claro, ¿no? Y de hecho, yo creo que también este show lo vamos a considerar como la parte, o la primera parte, ¿no? Como la parte número uno, la primera parte del tema, porque pues hay mucho de qué hablar, igual como lo hicimos con las psicofonías, que fue parte uno, y que bueno, vamos a tener más programas sobre el tema, ¿no? Bueno, estaba explicando sobre la definición, no sé si lo dije bien, tú eres el experto. Efectivamente, la palabra poltergeist, bueno, pues viene del alemán, que significa duende ruidoso, duende travieso. Pues vamos, es un nombre que se le dio desde hace mucho tiempo porque la mayoría de los fenómenos de poltergeist son precisamente como si fueran travesuras, ¿no? Son fenómenos sobrenaturales, efectivamente, situaciones que no tienen un origen definido, lógico, físico, pero que son como travesuras, ¿no? Que se apagan las luces, se cierran y se abren puertas, se encienden y se apagan los aparatos electrodomésticos. Pero también ¿cómo podría decir? Es un fenómeno que se confunde muchas veces, ¿no? Y que también es tan amplio que es por eso que se confunde. Porque hay muchos poltergeists que también pueden ser aromas. Exactamente. Que pueden ser otro tipo de fenómenos que no están relacionados o se dice directamente con el poltergeist. Precisamente por eso le pusieron así poltergeist, porque en muchos lugares cuando sucede un fenómeno, la gente que desconoce o, vamos, no tiene una, ¿cómo te diré? Una manera de clasificar este tipo de cosas. Dice, pues es que hay un duende, ¿no? Hay no lo sé. Por ejemplo, aquí en México, el equivalente al poltergeist es el conocido espíritu chocarrero. Es lo mismo, el espíritu chocarrero aquí en México, que así se le llama, es lo mismo que el poltergeist, es el mismo tipo no de fenómeno, perdón, pero sí de manera de nombrar o de llamar al suceso, al fenómeno como tal. Y también es tan amplio que, bueno, he sabido de casos en los que no solo estos fenómenos toman forma, sino toman personalidad. Ya no es simplemente de que se mueve una copa de lado a lado, sino que estamos viendo representaciones de algo. Exactamente. Pero también está relacionado con los poltergeists. O sea, podemos decir que esto es tan chico como tan amplio. Ya es un tema que confunde. Sí, exactamente. Precisamente por eso me gustó mucho el tema, bueno, la encuesta que elegiste para el día de hoy, para
que la gente nos diga si sabe lo que es un poltergeist o no lo sabe, porque precisamente mucha gente lo desconoce, ¿no? De este lado, ellas saben, de este lado de la pantalla tenemos una palabra que dice pol. Ya explicamos lo que es poltergeist y ya la gente está contestando, pero nos gustaría saber, para los que no sabían, si sí o no el concepto de poltergeist, si lo habían escuchado, si sabían qué era. Y otra cosa, antes de empezar con el tema, se me olvidó desde el principio mencionarlo, disculpen. Vamos a cambiar el horario del programa a petición popular. Lo vamos a cambiar a 1 hora después, así que a partir del próximo programa, fantasmas.com.mx va a transmitir a las 8 de la noche, de 8 a 9. Pensamos que de esa manera la gente que está regresando del trabajo va a tener la oportunidad de sintonizar, si se puede decir sintonizar, el programa. Estamos esperando a que empiecen a participar en el chat también, para que empiecen a hacer sus preguntas, y recuerden que más abajo tenemos un correo de voz. Nos están diciendo que se tienen que registrar, pero para que dejen sus comentarios, sugerencias, observaciones, todo lo que quieran con respecto al programa. Claro, y como decía aquí el amigo Don Calaca, pues coméntenos si les parece bien ese horario para el programa. El programa sería ahora de 8 a 9 de la noche, entonces coméntenos qué les parece ese horario, a ver si está accesible para que lo puedan ver. Además va a ser más adecuado, ¿no? Porque ahorita hay mucha luz, como que no da miedo. Queremos Sí, algo así todavía es como temprano. que, sí, no, queremos algo así como que para que esté más ambientado, más escabroso. De por sí aquí ya empezaron a suceder cosas raras desde hace como 2 programas. Sí, ya desde hace 2 programas, ya los de aquí del staff ya están sufriendo las consecuencias, ya no quieren venir. Ya llegan a mitad del programa cuando ya hay más gente. Sí, ya vienen con su agua bendita y con sus cruces y todo, ¿no? Pues bien. Pues entremos en materia. ¿Has tenido tú alguna experiencia o quieres hablarnos un poco de la historia del poltergeist? No, pues mira, la historia del poltergeist como tal no podría decirte es tal y tal porque, como te decía, como platicábamos hace un momentito, es un nombre o un tema que abarca, híjole, muchísimos tipos de fenómenos y van de diferentes intensidades y bueno, mucha gente comentaba, bueno, en muchos documentales, libros, estudios que mucha gente realizó, muchos parapsicólogos, mencionaban que el poltergeist era provocado por un adolescente, por una persona en una edad prematura, joven, y que bueno, debido a algún sentimiento reprimido estaba generando algún tipo de fenómeno, ¿no? Pero ya se sabe que no solamente los adolescentes producen poltergeist, el fenómeno poltergeist lo puede producir cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier estatus social, económico, etcétera, ¿no? Bueno, se dice que es también, como dices tú, por estrés o por algún... Me imagino que entonces en estas épocas ese tipo de fenómenos ha ido increciendo entonces. Exactamente. Todo el mundo está estresado ya en esta época. Sí, desafortunadamente esa es una de las cosas que más ha generado fenómenos paranormales, ¿no? El estrés, la angustia, todo ese tipo de situaciones por las que pasamos todos los días en nuestras vidas cotidianas, como lo hablábamos en el primer programa o segundo programa, me parece que estuvimos hablando de la subida del muerto. Estábamos hablando de que en muchos casos no es una entidad la que está provocando el fenómeno, sino que es producto del estrés del individuo que le genera algún conflicto de índole psicosomático, ¿no? Entonces, por ahí parte la situación. Entonces, el poltergeist es más o menos lo mismo. Antes que nada, bueno, vamos explicando esto. La palabra poltergeist, como decíamos, pues se refiere etimológicamente a un espíritu chocarrero, a un duende ruidoso, a un duendecillo, fantasmilla, espíritu travieso, algo parecido, pero el nombre poltergeist es una manera como medio semichusca de llamar el fenómeno. Por eso aquí en México le decimos el espíritu chocarrero, ¿no? Pero es cierto que también puede ser algo diferente el espíritu chocarrero. Claro, pero bueno, es que es a lo que te decía. Ha sido la manera más inmediata o más cómoda de que la gente ha nombrado el fenómeno como tal. Digo, hay muchos lugares todavía, ¿no? En provincia, donde si se da un fenómeno paranormal y sucede algo extraño, y estamos hablando de gente de verdad de provincia, que vive en condiciones de que no tienen electricidad, de que no tienen gas, no sé, gente que de verdad vive en condiciones pues más naturales, por así llamarlo, es gente que está más expuesta a fenómenos paranormales. Aquí en la ciudad ya se han inhibido debido a toda la electricidad y todo el electromagnetismo que hay por todas las computadoras, televisiones, el tráfico, en fin, hay mil elementos o 1000 objetos o 1000 cosas que pueden hacer que estemos distraídos de la energía vital que se manifiesta cuando sucede un tipo de fenómeno paranormal. Entonces la gente que está en provincia pues no voy a llamar la víctima, pero la gente que está en provincia es más propensa a ser testigo de todo tipo de fenómenos. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego vamos a los pueblitos o vamos a ver a gente que nos dice, es que aquí se apareció el diablo. Y
Y tú dices, ay, el diablo así, con cuernos o qué. Pero no, es que se movió esto, es que pasó esto, que pasó lo otro. Y son simples fenómenos que podemos clasificarlos como poltergeist, pero la gente de una manera más inmediata dice, pues el diablo, ¿no? Pero no es un fenómeno del que haya que temer. Exactamente. Bueno, ninguno, pero... No, ningún fenómeno de poltergeist está como para realmente asustarse por ello, ¿no? Obviamente siempre que vemos que sucede un fenómeno o que algo está pasando, entonces sí decimos, híjole, aquí espanta, ¿no? Y te asustas y te pones de nervios o te empiezas a angustiar. Y muchas veces, si tú eres el individuo o el foco de emisión, como nosotros lo llamamos, si tú eres el foco de emisión en el fenómeno, cuando esté sucediendo y tú te asustes por ello, lo vas a hacer aún más grande. A mí me pasó un caso, digo, yo sé que vas a platicar tú los casos interesantes, en el mío ni siquiera, nunca me ha tocado en presencia, pero sí me tocó un caso en el que una familia tuvo una discusión muy fuerte en la sala. Estaban en el comedor, estaban terminando su cena y estaban peleando muy fuerte, al grado de llegar a los gritos. Y en eso, a mitad de la discusión, el plato que estaba al centro de la mesa se movió de lado al lado de la mesa. Se deslizó. Lo que hizo que dejaran de discutir. Claro, terminaron muy asustados, pero digo yo, en el hecho y por el conocimiento que decimos sobre las tensiones, sobre esto, pues a mí se me figuraba que pues, era un fenómeno en el que quizá el más receptivo o el que más estaba sufriendo las peleas de la familia, el adolescente, a lo mejor había provocado algo por ahí. Digo, sirvió de algo. Claro. Dejaron de discutir. Pero es ese sentir ese pesar de la gente que se siente tan fuerte que lo manifiestan de esta manera. Sí, pero mira, suelen suceder casos, ahorita que mencionas que se mueve el plato y dejan de discutir, digo, han sucedido cosas que ya no se explican bajo las condiciones o las características del poltergeist, sino que también pudiera ser, ¿no? Que alguien que ya murió esté tratando de opinar o de tener una discusión, digo, porque ahorita me recordaste un caso de una señora que enviudó y tenía la foto de su marido y entonces hubo una fiesta en su casa y conoció a un individuo que tenía toda la intención de ligarse a la viuda y se pusieron a bailar así muy sabrosamente, cachete con cachete, como dice la canción, y cuando estaban bailando la fotografía estrelló el cristal. Es decir, ni se cayó ni se movió, sino estaba el portarretratos con la foto del marido y así de pronto se estrelló el cristal sin ninguna explicación ni razón. Y entonces la señora dijo, no, ¿sabes qué? Mi marido que está del otro lado ya se enojó porque estoy bailando con fulanito y dejó de bailar con él. Entonces, digo, ya ahí ya no sería como que un poltergeist, pero en el caso de que cuentas tú del plato que se movió, igual y sí pudo haber sido por la emisión de un individuo, ¿no? Decíamos que el poltergeist como nombre, como tal, pues es un nombrecillo chusco, ¿no? Realmente es el nombre que se le dio popularmente a muchos fenómenos que eran como travesuras, ¿no? Que te cierran las puertas, te las abren, te apagan las luces, los aparatos electrodomésticos, mueven los objetos del hogar. Pero en realidad, si nosotros le damos o lo llamamos por su nombre científico, el nombre con el que ya se han realizado investigaciones formales del fenómeno, se le llama psicoquinesis espontánea recurrente. Anda ya, barajela más despacio. Ese es el nombre del poltergeist, psicoquinesis espontánea recurrente. Esto significa que es energía psíquica, es espontánea, es decir, no es inducida, el individuo a veces ni siquiera sabe que está generando un fenómeno, y aparte es recurrente porque es constante, lleva un patrón de conducta que puede ser analizado inclusive bajo el método científico tradicional. Entonces es eso realmente el poltergeist como tal. Más bien ese sería el fenómeno verdadero, auténtico poltergeist, porque hay muchas otras cosas que mucha gente les llama, pues fue un poltergeist porque pasó esto y pasó lo otro, pero ya se salen, ¿no? Se salen de las condiciones o de las características del fenómeno como tal. Estamos hablando que a 15 minutos del programa ya desmentiste lo que es el poltergeist. Ya lo podemos desasociar con fantasmas, ya lo podemos desasociar con todo lo demás. Exactamente, ese es un punto bueno. Hay que separar el fenómeno poltergeist del fenómeno de fantasmogénesis o de cualquier otro fenómeno que tenga que ver con personas fallecidas, ¿no? Aquí tú llegas al programa y les quitas las ilusiones a todos al decir, no son fantasmas. Pero fíjate que tiene mucho de paranormal. No, paranormal es, y es lo que estamos tratando aquí, por eso tratamos el tema, es paranormal. Claro, porque si hicieras un programa sobre fantasmas, entonces ahí entrarían muchísimos fenómenos más, pero no entraría el poltergeist. Bueno, se llama fantasmas.com.mx, pero ustedes saben que en la página tratamos todos los temas paranormales, cosas que no son normales.
fuera de lo normal. Así Así lo es. estamos tratando. Ahora, bueno, nosotros estamos haciendo un análisis de muchos casos o de fenómenos en base a los estatutos de la parapsicología, ¿no? Así como ahorita que Alexa mencionó parapsicología, efectivamente la parapsicología es la que nos ha permitido hacer clasificaciones y separar los fenómenos con el objeto de poder hacer investigaciones serias e investigaciones que arrojen resultados verdaderos, ¿no? Y no engañarnos, porque si no, pues entonces vamos a terminar haciendo lo que la gente que nombró poltergeist al fenómeno, pues vamos a acabar poniéndoles nombres raros y especulando, ¿no? La verdad es que no se trata de especular. El chiste aquí es no especular, sino hacer investigaciones verdaderas y sobre todo nosotros que nos hemos dedicado a ayudar a la gente que se acerca al Centro de Estudio de lo Paranormal para exponer un caso, pues nuestro objetivo es ayudarlos, ¿no? A resolver los problemas que tengan en base a los casos que presentan. Y bueno, pues obviamente se tiene que estudiar todo este tipo de cosas para decirle, pues lo que te está pasando, si es un fantasma o no lo es, o es tú, o es esto, es lo otro. Pero a pesar de que la parapsicología lo tiene bien clasificado, es cierto que se confunde, pero bastante. No, por supuesto. ¿Por qué? Porque te digo... Creo que es el tema que más, ¿no? Claro, es que en una investigación o en un fenómeno sobrenatural de la índole que sea, siempre entran en juego tantos factores que entonces ahí es donde tienes que hacer una clasificación y un análisis de cada elemento, de cada factor, para entonces saber cuál es el origen del caso, ¿no? O de la situación que se está presentando, ¿no? Entonces no todo lo que sufren es poltergeist. Claro. La gente. Ahora, un poltergeist, cuando una persona nos habla de que tiene un poltergeist, es porque en su casa están sucediendo cosas, pero no hay indicios de que las cosas que suceden sean provocadas por un fallecido. Por eso es que muchas veces la gente ni siquiera sabe si lo que está pasando en sus casas es un poltergeist o no lo es. Tú solamente me dices, mira, como en un caso, una señora nos dijo, ¿sabe qué? Es que en mi casa pasan muchas cosas, ¿no? Pasa esto, pasa lo otro. Empezó a decir varias cosas que no recuerdo todas con exactitud, pero la más curiosa era que ella decía que el cajón de la alacena, de su alacena junto a la estufa, se abría solo, y que cuando se abría solo el cajón, los cuchillos salían disparados hacia ella, ¿no? Y que apenas si alcanzaba así como que a esquivarlos, ¿no? Como en las películas, ¿no? Así, me imaginaba yo los cuchillos alrededor de la señora. Como en las películas, todo bien. Sí, ¿no? Pero realmente nos dijo, es que aquí espantan, hay un fantasma en mi casa, y abre el cajón y me avienta los cuchillos. Entonces dijimos, bueno, de entrada puede ser, pero nunca le decimos a las personas, Eso no pasa, está loca. Exacto, ni le dices, esto está loca, señora, eso es mentira, ¿no? Ni tampoco se le dice, ay, sí, ahí hay un fantasma que la quiere asesinar. Realmente no, necesitamos ir a la casa y hacer un análisis de todos los elementos que entran en juego en un fenómeno, bueno, en la serie de fenómenos que estaban pasando en la casa de la señora. Entonces, bueno, se hace una entrevista previa, se hace una serie de pruebas psicológicas, psicométricas, y entonces ya vemos si la señora efectivamente no es víctima de alucinaciones o de algún... Digo, no quiero yo decir que la señora estuviera loca, porque no es una frase que me guste usar, pero hay gente que realmente sí llega a tener alguna alucinación, ¿no? Alguna cosa que le haga pensar que está presenciando algo real, ¿no? Entonces, bueno, ya después de que hicimos una serie de análisis, la señora no mentía, ni mucho menos era cierto lo que ella decía, y entonces ya fuimos a la casa y empezamos a hacer todo el procedimiento que requiere una investigación, y bueno, después de algunas pruebas y de algunas cosas nos dimos cuenta de que no había fantasmas reales, no había personas fallecidas dentro del fenómeno que estuvieran provocando esto. Entonces el siguiente paso inmediato es pensar que sea un poltergeist, ¿no? Entonces decir, bueno, vamos a analizar si realmente esta persona o algún otro miembro de la familia está provocando los fenómenos, y también hay maneras y hay procedimientos para saberlo. Entonces, después de hacer esto, tampoco descubrimos que fuera un poltergeist real. Entonces dijimos, aquí está sucediendo algo lógico, pero hay que encontrar la explicación, lo cual te lleva algo de tiempo, y efectivamente después de varias pruebas y de hacer muchas cosas y de varias visitas a la casa, descubrimos que todos los fenómenos tenían explicaciones lógicas, y el de la alacena y los cuchillos también era una explicación bastante simple, pero bueno, de primera instancia no se podía percibir, ¿no? Lo que sucede es que la alacena en la parte de atrás tenía una lámina completamente larga que cubría todo el mueble, junto a la estufa, junto a las alacenas. Entonces cuando la señora hacía la comida y calentaba la comida en la estufa y encendía los quemadores, la lámina de atrás se hacía cóncava, es decir, como que se expandía un poquito, ¿no? Se expandía un poquito y se hacía como cóncava, y entonces ya más tarde, cuando la lámina se enfriaba, regresaba a la posición original, y entonces lo que hacía era pegarle al cajón y lo empujaba.
y el cajón se abría, y debido a que tenía una bandejita de plástico donde tenía los cubiertos saltaban y se salían del cajón, pero no se salían así directamente a atacar Ni a la con señora. fuerza, no, solamente brincaban. Exacto, pero ella ya en su mente daba por entendido que la estaban agrediendo ya, que los cuchillos la querían ensartar como mariposa, ¿no? O como alfiletero o algo parecido. Bueno, también ahí es, digo, cuando uno se asusta suele crecer un poquito los fenómenos, ¿no? Exactamente, eso es precisamente lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que si tú mismo eres quien está generando un fenómeno y no lo sabes, cuando lo presencias te asustas tanto que lo alimentas más y se hace más fuerte y más grande, ¿no? No, pues bastante interesante, aunque también entonces aquí me estás dejando ver que ya ni siquiera hay que ver si son fenómenos paranormales. Dentro de los fenómenos paranormales, ver si es un fantasma, ver si es un poltergeist. Y fuera de eso, ver si es natural o si ni siquiera es natural. O sea, todavía me estás platicando de que son varios pasos, ¿no? Efectivamente, como te digo, nosotros no nos acercamos a la gente para engañarla, ni mucho menos, Pues ¿no? es bastante complicado entonces esto de la investigación paranormal, no es Así nada más es. de enchilamestas, ver quién es y ya, ¿no? Sí, es laborioso, pero a la vez aprendes tantas cosas y cada experiencia que tienes o cada investigación pues te deja mayor conocimiento para enfrentarte mejor a las que siguen y a lo que vayas encontrando, ¿no? ¿Quieres ver si hay preguntas Sí, del sí, público? vamos a Que seguramente checarle. ya surgieron bastantes dudas. Vamos a ver si la voz del más allá tiene algo para nosotros. Aquí no te oímos, mi querida voz tenebrosa, vamos a subirle a tu micro. Aquí tenemos una pregunta. ¿Tiene alguna relación el poltergeist con los duendes que se compran para la suerte? No. No, como decíamos, el poltergeist es un fenómeno, el poltergeist real es un fenómeno producido por la mente, que sí afecta el entorno de manera paranormal. O sea, vamos, porque luego yo les digo a las personas que el poltergeist es un fenómeno producido por la mente y mucha gente piensa que ya es una alucinación o que es algo así de imaginación, pero no, o sea, es un fenómeno parapsicológico verdadero. Pero no tiene nada que ver con los trolls o con los duendes que luego la gente compra, ¿no? A veces hay gente que compra duendecitos y trolls y cosas así y te dicen, no, es que tienes que dejarle su comida y luego se levantan y caminan y hablan. Hay muchas creencias. Eso ya es otro tema, pero no tiene nada que ver. ¿Quién sabe si le hagamos un programa, no? Hay muchos temas y creencias relacionadas con los Sí. duendecitos y todo lo que sucede, ¿no? Un día así nos aventamos un programa sobre ese tema. Y lo combinamos con el de los famosos pitufos. Yo pensé sí, con el de los ripofes. Uy, no, asusta, no, el de los pitufos es que fueron muy famosos en los 80, ¿no? El caso es... Sí, eso. Muy bien, hablado, pues ¿no? ahí está, no tiene que ver una cosa con otra, y más o menos ya les expliqué qué es. No sé si hay más preguntas Otra o nos pregunta. vamos seguimos explicando los conceptos. ¿El poltergeist tiene que ver con los sentimientos o con la mente? Claro que sí, total y absolutamente. Total y absolutamente, ahorita vamos a seguir contestando preguntas y ahorita que terminemos de contestar algunas que ya vi por ahí, vamos a contarles un caso que investigamos también en donde precisamente los sentimientos fueron la base o el motivo que inició el fenómeno poltergeist en este caso. Bien, otra pregunta por ahí ahora. ¿A todos nos puede pasar este fenómeno del poltergeist? No a todos. Hay gente muy, ¿cómo le llamaríamos? A lo mejor escéptica. Hay gente que definitivamente está bloqueada para percibir y de la misma manera para provocar un fenómeno paranormal. A ver, otra pregunta. ¿En dónde se originó el poltergeist? El poltergeist en todas partes hay. Y a ciencia cierta no tenemos datos porque si es provocado por seres humanos, desde que existen los seres humanos ha existido este tipo de fenómenos. Donde puedes más o menos rastrear el origen, estamos hablando del origen del concepto, pero Exacto. el fenómeno pues es de toda la vida. Ándale, sí, exactamente, el origen de la palabra poltergeist, ¿no? Que explicábamos en ese momento, que etimológicamente es una palabra alemana, ¿no? Bueno, entonces ahora sí platícanos uno de tus casos, a ver más o menos, el que nos ibas a platicar. Así ¿De qué sí, se mira, trata? este caso fue muy interesante, porque todo comienza con una chica que está casada, ella es joven, tiene menos de 30 años, está casada con un chico de su edad, los dos es un matrimonio joven sin hijos, y bueno, resulta que empiezan a suceder cosas raras en la casa, raras como que bueno, que las luces se empezaban a prender y apagar solas, las puertas se abrían y se cerraban solas, la televisión encendía y se apagaba, ¿no? E inclusive sucedía con la televisión desconectada. Inclusive con la televisión desconectada, se encendía la televisión y en 3 segundos o 4 segundos se volvía a apagar. Cosas así. Y luego ya empezaron a moverse los objetos, inclusive se movían casi enfrente de ellos, que los podían ver moverse, hasta que definitivamente sucedió algo, lo cual, eso es el motivo por el cual decidieron llamarnos,
aún me queda la duda, ¿no? Como la señora de los cuchillos, ¿no? Que se me figura que ya ella, la sugestión y el susto la hizo exagerar el fenómeno más allá de lo que realmente era. Según la chica que nos llamó, se metió a bañar y entonces se empañó el espejo del baño se empañó y entonces alguien o algo escribió en el espejo, así en el empañadito, te voy a matar. Así apareció, te voy a matar, lo cual pues a mí se me hizo medio ilógico. Dije, eso sí está como que muy raro, porque digo, ya ha habido casos de que se llegan a encontrar escritos y cosas que ya les contaré en otra ocasión, otros casos, pero pues no así en una situación como esta, no que tan no había amenazantes, antecedentes, ¿no? Y exacto, y tan amenazante, ¿no? Entonces resulta que la chica nos habla y nos dice, es que pasó esto, y entonces ya fuimos a su casa, hicimos una serie de pruebas con ella, efectivamente vimos que no estaba mintiendo, ella estaba muy asustada, la mayoría de los fenómenos los había presenciado ella, pero su esposo también ya había visto que se movían cosas y cosas raras, ¿no? Entonces resulta que después de ver que no había una razón fantasmagórica, ahora sí digámoslo de esa manera, entonces empezamos a hacer pruebas a ver quién de los dos era el foco de emisión, y era la chica. Y esto lo supimos con un electroencefalograma, algo muy sencillo, es un procedimiento también muy sencillo que nos permite saber qué onda con las ondas alfa del cerebro, que son las que están generando los fenómenos. Y bueno, era la chica. Y entonces aquí se dio a la tarea de hacer una serie de sesiones con el psicólogo del equipo, que bueno, después de unas cuantas pláticas se dio cuenta de que efectivamente ella tenía sentimientos reprimidos muy fuertes en contra de su marido y en general a su relación. ¿Por qué? Porque de recién que se habían casado, ella descubrió que su marido la engañaba con otra mujer. Pero decidió tragarse el coraje, no decir nada, no hacer discusión, brincar el bache como si no hubiese sucedido, pero fue un error, porque en lugar de desahogarse, acumuló todas esas pues, emociones y todos esos sentimientos reprimidos, y eso es precisamente lo que estaba generando el fenómeno en este caso, ¿no? Y entonces, fíjate, lo curioso fue que cuando estábamos platicando en la primera entrevista con ellos dos de lo que sucedía, estábamos en la mesa del comedor de su casa y tenían un refresco, una botella de plástico. Entonces nos sirvieron refresco, dejaron la botella ahí, estábamos todos tomando refresco y platicando. Y cuando estaban contándonos los casos, sobre todo ella, que era la más asustada. ¿De cuántas personas estamos hablando? Nosotros éramos 4 y eran ellos dos, los dos matrimonio. Entonces éramos 6 personas ahí en el comedor sentados y teníamos una grabadorcita de reportero que estaba registrando la entrevista. Y entonces nos estaban diciendo, no, pues pasó esto y de repente se apagó aquí, de repente se cerró, estaban súper asustadísimos. Y en ese momento se va la luz. Entonces nos quedamos en penumbras y la chica empezó a transpirar y a respirar agitadamente del susto, y en eso se empezaron a escuchar crujidos. Entonces nosotros siempre cargamos equipo de mano, traemos varias cosas y lo inmediato pues es una lamparita. Entonces sacamos la lamparita y la encendimos, y cuando encendimos la lámpara vimos que la botella de refresco se estaba estrujando, pero nadie la tocaba, solita. Eso lo vieron Lo ustedes vimos, sí, lo vimos personalmente. Claro, lo vimos en ese justo momento porque se escuchaba. Digo, no tenemos ahorita ninguna botella de plástico para que escuchen el sonido que hace una botella de plástico cuando la apachurras, ¿no? La estrujas y truena, ¿no? Y entonces así la botella de refresco se apachurraba y se expandía, se apachurraba y se expandía. Entonces en el momento en que prendimos las lámparas y vimos la botella, pues sí nos quedamos sorprendidos de ver eso y dijimos, no, pues esto es un clásico poltergeist, y el mismo miedo que sienten al contar lo que ha pasado está generando un fenómeno en este momento, ¿no? Y entonces ellos dos lo que hicieron fue levantarse de las sillas y salirse corriendo y nos dejaron solos ahí en el comedor. Pero es gracioso saber que ustedes tienen la suficiente experiencia para reconocerlo en el momento y no asustarse como Exactamente. ellos. No creas, digo, mucha gente sí nos pregunta si no nos da miedo, obviamente siempre llegas a sentir algo de temor. Seguramente. Pero, digo, ya estás acostumbrado a analizar los fenómenos de cierta manera que tu primera reacción no es pegar el salto y salir corriendo, ¿no? Si no ves realmente qué está pasando. Exacto, entonces, en ese momento y además más que tú dices, pues yo voy a ver por qué pasan las cosas, pues no voy a correr cuando pase, ¿no? Imagínate. Entonces, te digo, en el momento en que la botella se estrujaba, ellos levantaron así, se medio levantaron de la silla, hicieron cara de pánico y pegaron de gritos y se salieron corriendo. Entonces, en el momento en que se salen corriendo, la botella ¡puc!, deja de crujir y al minuto regresa la luz. Y ellos estaban en la puerta de su casa así temblando de miedo, que no querían entrar, ¿no? Entonces ya fuimos por ellos y les dijimos, ya no pasa nada, y ya sabemos qué está pasando, no se asusten, vengan, vamos. Ya volvimos a entrar, siguieron contando más situaciones de que les había sucedido. Y bueno, entonces, en este caso, el individuo, que es el foco de emisión del fenómeno,
se canaliza directamente a terapia psicológica y entonces hasta ahí es donde empiezan a resolverse los problemas y empiezan a bajar la intensidad de los fenómenos. No, pues muy interesante. Ahí nos está pidiendo saludos a Naperville, Illinois. Saludos. Saludos, Y Illinois. recordarles que de este lado tienen una palabra que dice Paul para que participen en nuestra encuesta. Ya parece que el 85% de la gente sí sabía lo que era un poltergeist y solo un 14% no tenía ni idea. Pero ya lo saben, ¿verdad? Ahora ya lo Explicamos. sabemos. Ya desde los primeros 15 minutos ya quitamos la idea de que eran fantasmas. No son fantasmas y están muy lejos de ese fenómeno. No, pues muy interesante. Y todos esos casos que has vivido en... La gente nos está pidiendo luego que si no tienen pruebas, que si videos, digo, muchas de estas experiencias, aunque son reales, aunque hay pruebas, es difícil mostrárselas a la gente. ¿Por qué? Mira. Porque luego nos piden y han de decir, ¿por qué se lo guardan ellos? No, claro. Ahora, cuando nosotros obtenemos evidencias en una investigación, generalmente le preguntamos a las personas involucradas si podemos utilizar ese material para exponerlo en alguna conferencia o en algún programa, obviamente respetando el anonimato. Pero muchas veces la gente ha pasado por experiencias en donde, bueno, no han sido muy agradables, de manera que no quieren que se haga publicidad de lo que ha sucedido, No es algo de qué presumir, ni siquiera quieren que los mismos vecinos se enteren de lo que están sucediendo. Exactamente. Entonces muchas veces nos piden, ¿sabes qué? Esa foto que tomaste en mi casa de tal fantasma o de esto o del otro, pues no, por favor, no la queremos ver en televisión, en programas y cosas así. Por eso es que hay mucho material que no podemos mostrarlo, lo guardamos, y yo creo que la gente que en algún momento requiera de nuestro apoyo en una investigación entenderá cuando ya se encuentra en una situación así el por qué nos agradecen que no lo hagamos, ¿no? Aquí simplemente tratamos de explicar el por qué no estamos mostrando todo el material que presumimos o decimos que a lo mejor tenemos. Esto es simplemente para guardar la identidad de las personas, obtener su privacidad. No crean que nos los guardamos así como decir, sí, no tenemos un video de un superfantasma, pero no se los vamos a mostrar. No es así. Tratamos de decirles, explicarles lo más que se pueda, sin llegar a esos extremos. Efectivamente. Así es. Bueno, Dicen creo que si son más divertidos, pues si son más divertidos con videos, y seguramente lo haremos en el futuro con los que se puedan, pero no con todo. Exactamente. ¿Tenemos más preguntas por ahí o seguimos explicando? Aquí hay más preguntas. ¿Los poltergeists son capaces de tomar forma o personalidad? No, cuando ya un fenómeno toma una forma o hay una apariencia o ya hay personalidad, digo, yo no sé si a personalidad se refiere al que ya A un veas... cierto comportamiento. No, yo creo que más bien esta persona se refiere a personalidad cuando ya le ves una forma, ¿no? Pero no hablamos de que esta gente que no podrá darle un aspecto a su poltergeist. No, pero sí, como te decía, el término es psicoquinesis espontánea recurrente. La palabra recurrente también se refiere a que el fenómeno se aplica, por ejemplo, si a tu poltergeist le gusta azotar puertas, pues es recurrente con las puertas. Si a tu poltergeist le gusta romper focos y encenderlos y apagarlos solo, pues ese es un patrón de conducta que conserva el fenómeno. Sobre todo ahí es donde más nos damos cuenta de que el fenómeno es realmente un poltergeist que está provocado por una persona que, como te digo, es el foco de emisión. Entonces un poltergeist es, en cuanto ven a una persona que pasa caminando por su sala que no es un poltergeist. Exacto, ya se salió si ya estás viendo una figura que tiene personalidad o apariencia, que yo creo que es a lo que se refiere, si ya estás viendo una entidad, una persona ahí, entonces sí ya estamos hablando de otro tipo de fenómeno que no tiene que ver con el poltergeist. ¿Sentir presencias también es poltergeist? Pues no, no, yo creo que también ahí ya, sentir la presencia, pues ya también estamos hablando Eso ya es algo más complejo. sí, ya estamos hablando de fantasmogénesis. Permíteme. Así es, mi querida voz misteriosa. ¿Otra preguntilla por ahí? Muy bien. ¿Hay alguna manera de provocar y controlar esta energía? Sí se puede. Como te decía, en muchos casos, el individuo que está generando el fenómeno lo genera porque tiene sentimientos reprimidos o porque tiene temores muy guardados y ese tipo de cosas que no desahogamos en el momento necesario, ¿no? Entonces sí se puede con terapia psicológica. Como siempre digo, yo no quiero decir que la gente que sufra este tipo de fenómenos está loca, ni mucho menos, nada que ver, es simplemente una alteración en la transferencia de fluidos. Si lo vemos fisiológicamente, cuando estábamos hablando del fenómeno de la subida del muerto, que hablábamos de la hipnoplepsia y del sonambulismo, yo te explicaba que nuestro cerebro, para comunicarse con el resto de nuestro cuerpo, con todo nuestro sistema nervioso, utiliza fluidos
Fluidos que van y vienen, y esos fluidos son los que hacen la comunicación fisiológica entre nuestro cerebro y las reacciones de nuestro cuerpo, tanto el movimiento como todas las sensaciones que tenemos, como el calor, el frío, el dolor y todas las demás cosas que sentimos. Entonces, estos fluidos que pueden ser la adrenalina, la feniletilamina, no sé, 1000 fluidos que recorren nuestro cuerpo, se transmiten o se generan, se emiten dependiendo de lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, si estás en la montaña rusa y tienes emoción, pues generas adrenalina, ¿no? Si estás enamorado y cada que ves a una chica que te gusta sientes mariposas en el estómago, pues es que está fluyendo la feniletilamina por todo tu cuerpo. ¿Qué es ejercicio? Endorfinas. Endorfinas, exactamente. Entonces, todos estos fluidos que se generan en el momento en que estás teniendo una impresión del tipo que sea o una sensación del tipo que sea, te digo, tienen una cierta velocidad para recorrer nuestro cuerpo. Y entonces la unión entre nuestro cerebro y nuestra columna vertebral o el centro, vamos, de todo el sistema nervioso del cuerpo, se llama tálamo, que es la base del hipotálamo, y el hipotálamo pues es como que la base del cerebro. Entonces, en esta parte, justamente en la unión entre el tálamo y el hipotálamo, se generan pequeñas emisiones electromagnéticas cada que pasa por ahí alguno de los fluidos. Entonces, si las emociones o las sensaciones que tenemos son intensas, entonces ese transmitir de fluidos tan rápido genera tantas emisiones electromagnéticas que pueden llegar a afectar el entorno externo. No en todas las personas, generalmente en gente que es más sensible que otras, porque hay gente que es más sensible que otra, ¿no? Así como podemos percibir cosas, también podemos emitir. Y hay gente que no percibe nada y no emite nada, pero la que sí puede hacer esto, cuando está sucediendo toda esta transferencia de fluidos, este electromagnetismo es el que precisamente afecta el entorno que nos rodea, de manera que se genera un poltergeist. Ahí están haciendo ya varias sugerencias de temas, ya los está apuntando la producción, gracias por sugerirlos, nos están diciendo sobre la cuija, brujería, santería, magia negra, sí los estamos tomando en cuenta para futuros programas. Hace rato vi una pregunta y no sé si la voz del más allá la vaya a hacer sobre fantasmogénesis, ¿la apuntaste por ahí? Así es, que es la fantasmogénesis. Yo sé que estamos hablando de otro tema, que esto es completamente distinto, poltergeist, pero bueno, ahorita que estás haciendo la diferencia en que La es Llorona. algo fuera de lo normal, pero que no tiene nada que ver con fantasmas, no sé si sería bueno dejar claro que es una cosa y que es otra de nuevo, porque están preguntando fantasmogénesis. ¿Es lo contrario al poltergeist, podríamos decir, o cómo es? No, mira, hay fantasmogénesis que puede llegar a generar las mismas apariencias o las mismas situaciones que un poltergeist. La diferencia es que al rastrear las razones o las causas del fenómeno, en un poltergeist descubrimos que una persona es el foco de emisión o una persona es quien está generando los fenómenos debido a emociones y sentimientos reprimidos, y en la fantasmogénesis, bueno, ya se están manifestando entidades o personas que fallecieron. Ahora, recordarás que en alguna ocasión cuando hablábamos de fantasmas decíamos que puede haber 3 razones por las que se generen fantasmas, y es como que una clasificación general, que son impregnaciones ambientales, proyecciones mentales también, que también es muy diferente al poltergeist, aunque puede sonarte como que es lo mismo, pero no es lo mismo, sino que más bien es una imagen en movimiento que tiene un patrón que no está regido por nuestra conducta o nuestra personalidad, como en el caso del poltergeist. Y la otra razón de los fantasmas, que son los fallecidos o las manifestaciones de gente que ya murió. Por eso me parecía importante hacer hincapié en la pregunta, porque ya que estaban preguntando de fantasmogénesis, realmente dejar claro que sí es algo completamente distinto, que por eso es que lo estaban confundiendo, porque por ahí nos están preguntando si realmente son los jóvenes los que están provocando. Ya lo explicamos al principio, para que si no lo podemos explicar ahorita de nuevo, lo vean en las repeticiones. No sé si hay más preguntas o ya nos ibas a explicar alguna otra cosilla más. A ver si hay más preguntas. Aquí hay una pregunta. ¿Un poltergeist es igual a tener poderes psíquicos? No, es muy diferente, porque en ocasiones el individuo que padece de poltergeist ni siquiera sabe que está generando el fenómeno. Lo sufre, ¿no? Exactamente, lo sufre. En primera. En segunda, no es nada agradable, ¿eh? No es nada agradable estar generando fenómenos de poltergeist, porque no solamente estás provocando cosas afuera que haces que se muevan las cosas, que se exploten los focos, sino que aparte tienes otros problemas que son muy diferentes en cada persona. Es que ya estamos hablando de que antes de que sucedan estos fenómenos ya tienes problemas internos, ya estás sufriendo de ciertas cosas. Exacto. Antes de sufrir lo externo. Exactamente. Así es. ¿Más preguntas por ahí? Nos piden películas, que les recomiendes películas sobre este tema del poltergeist. Pues la verdad es que no hay mucho. No, de hecho no hay, ¿eh? Ni siquiera la película llamada Poltergeist, No. que en México se llamó Juegos Diabólicos, nada tiene que ver con el fenómeno. Nada.
Así es, en la película de Poltergeist hablan de una cuarta dimensión, que bueno, ya sabemos que existe una cuarta dimensión, pero en la película la hacen ver como que es agresiva, ¿no? Y como que cuidado si te topas con esta y afecta también, no sé, digo, hasta hay muñecos que atacan a la gente y no sé qué. Sí, y luego no, explican, y al final de la película explican que la casa está sobre un cementerio, ¿no? Entonces, pues ya, las películas a veces, de lo que se tratan las películas es de espantar al auditorio, de hacerte pasar un... La verdad es divertido sentarte con unas palomitas y un Asustarte refresquito. por un par de horas para después sentir que Exacto. estás vivo. Exacto, te asustas, es divertido asustarse, pero acuérdense que las películas son solamente para asustar, y aunque ciertas películas tienen ciertas bases reales, no siempre son así, vamos, la mayoría es solo ciencia ficción. Pues el problema de las películas es la desinformación, ¿no? Porque Exactamente. gracias a las películas es que le tenemos miedo a este tipo de fenómenos cuando no debería de ser así. Hay cierta persona que nos causa curiosidad saber qué es. Pero gracias a las películas la gente se asusta sin saberlo. Exacto. Yo creo que la película más cercana a la realidad es la película de El Ente. El Ente. Esa película, si la pueden ver, véanla. Yo se las recomiendo mucho. Es muy buena, es de las más apegadas a la realidad, sobre todo porque hay una situación de una casa con una familia afectada por un fenómeno real, y hay una serie de investigadores que van a ayudarla, y es muy real, o sea, es muy parecido a lo que realmente sucede en un fenómeno verdadero, y la gente que va a hacer la investigación también es parecida a la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque digo, muchas veces nos han preguntado si somos como los cazafantasmas, ¿no? Y realmente traemos el proton pack y los rayos de protones. O un aparatito que te dice sí o no hay fantasmas. Exacto, o que los guardamos, ¿no? alucinante. Que los guardamos en una unidad de almacenamiento o algo así. Nada de eso es verdad. Aquí siguen preguntando si una persona puede generar este tipo de fenómenos. Ya lo habíamos explicado desde el principio. Precisamente es la diferencia que estamos haciendo de la fantasmogénesis y el poltergeist, que esto sí es provocado por gente. Entonces, hay preguntas que parece que se conectaron después y pues no han quedado muy claras por ahí. Así es. Lo explicamos nuevamente. La palabra poltergeist significa duende ruidoso, duende travieso, espíritu chocarrero, todo ese tipo de nombrecillos que se le ponen a los fenómenos que no los sabemos explicar de inmediato y que son como travesurillas, pero en realidad el poltergeist es un caso muy serio, es un fenómeno real que sí existe y que lo genera una persona con su mente de manera inconsciente, porque ni siquiera sabe que está generando un fenómeno, y lo genera porque tiene sentimientos o emociones reprimidas, inclusive hasta un susto, hasta un buen susto fuerte que te llevaste. Hay gente que de un susto fuerte le da diabetes o cosas así, pero hay gente que no lo refleja fisiológicamente. Entonces, por eso Lo exterioriza. Digo, lo exterioriza no en su cuerpo, lo exterioriza para los demás. Exactamente, No, exactamente. Entonces, sí existe el fenómeno poltergeist, se refiere a este tipo de cosas, y bueno, pues más o menos creo que ya les va quedando un poquito más claro. Mira, Alexa quiere un libro. Vamos a regalarle un libro a Alexa, que siempre nos ve. Saludos a Alexa. Vamos a regalarle Saludos, un libro. Alexa. También por ahí el 477 anda muy insistente en que hablemos de La Llorona. De La Sí. Llorona tenemos muy buen material. Hasta tenemos por ahí algunas entrevistas que nos gustaría hacer, que hace unos meses estuvo La Llorona en un pueblito conocido, San Miguel de Allende, Guanajuato, y hay mucha gente que lo vivió. Saludos Tenemos a San muy Miguel buena de Allende. información. Saludos a San Miguel si nos están viendo. Vamos a ver si podemos traer ese material, pero ahorita todavía no está programado ese tema como los que siguen. Y la cuija también. Lo vamos a programar. No sé si hay más preguntas por ahí. Sí, la parafotogénesis y las esferas lumínicas son un poltergeist. Ya estamos tratando otros temas. Sí, no, eso no tiene que ver. Acuérdense que el poltergeist es energía electromagnética que afecta el entorno físico, es decir, empuja objetos, los mueve, y esa energía a veces afecta a los aparatos electrodomésticos porque alcanza el nivel de energía requerida para hacer funcionar un aparato, o para ¿cómo se podría decir? Sobrecalentarlo, sí, ¿no? Llevarlo al extremo. Exacto, sí, ¿no? Y ya ha habido experimentos recientes en los que realmente se comprueba que con una fuerza electromagnética muy fuerte se puede elevar un objeto de cualquier material, Así ya no es. tiene nada que ver. Pero entonces es increíble pensar que nuestra mente puede generar tales fuerzas, ¿no? Por eso se dice que hay gente que puede ser capaz hasta de llegar a levitar, ¿no? Así es. ¿Hay más preguntas o seguimos? Aquí hay una persona puede generar este fenómeno. ¿Otra vez? No, ese ahí sí ya quedó explicado, ya lo explicamos un par de veces. Que por cierto hago hincapié en que está en las encuestas. El 81% sí sabía lo que era un poltergeist, el 18% no tenía idea. Pero ya les quedó claro, ¿no? Eso espero, porque lo siguen preguntando. Recuerden que para los que no han participado en la encuesta, porque tenemos ahí muchos que no han participado, parece que ha participado la mitad de la gente que nos está viendo, de este lado de la pantalla
tienen una palabra que dice Paul. Al hacerle clic les va a abrir una encuesta en la pantalla para que participen con nosotros de si sabían o no lo que era un poltergeist. Y ahorita ya lo explicamos, pero nos hubiera gustado saber todo. Además, en los comentarios aquí en el chat que están participando, no solo lo usen para sus preguntas, y ahí nos damos saludos a Illinois y a varios lugares, que nos digan desde dónde nos escriben, que participen con sus preguntas y sus dudas. Si no les ha quedado nada claro, bueno, o algo claro, se los aclaramos. También hay gente que en ocasiones aquí en el chat pregunta otros temas que son los que no estamos hablando en el programa, o nos hacen preguntas de cosas más complejas o más largas de explicar. Entonces a todos ellos les comentamos que por favor nos manden un correo electrónico, se pueden poner en contacto mediante la página de fantasmas.com.mx o pueden escribir a nuestros correos. Ya en algunos programas ya los hemos dado, también le vamos a pedir a la voz tenebrosa que lo escriba por ahí, para que escriban. En el caso mío el correo es prof-lópez, de profesor López, prof-lópez @fantasmas.com.mx. Ahí pueden escribirme si es que quieren que les explique algún otro tema que se esté saliendo de lo que estamos viendo en el programa. Y si no, directamente el mail, que no lo pongo para cuidarnos de los spammers, fantasmas@fantasmas.com.mx. Directamente ahí me localizan. Perfecto. Ahí ya están comparando lo que es lo que hace Chris Angel. Mentes insólitas, no, eso no tiene nada que ver, recuerden, eso ya casi es ilusionismo. Eso no tiene nada que ver con fenómenos paranormales. Exacto. Bueno, podría rayar lo paranormal porque sí hace cosas para lo normal, pero no dejan de ser trucos, ¿no? Exacto. Sí, exacto, son solamente trucos de ilusionismo. Existe la magia, bueno, depende a qué se refieren con magia, pero eso quizá tomemos un día precisamente para solo magia. Nos están dando bastantes temas. Más bien sería como brujería. Pues sí, lo tocaríamos como el tema de la Yo brujería. no lo llamaría magia, porque magia me suena como de cuento de hadas, pero si le buscamos explicaciones, yo creo que... Bueno, más es que la bien palabra iremos magia debe tener varias connotaciones, aunque nosotros ya lo relacionamos con el mago Merlín y cosas así, ¿no? Exacto. Y te vamos a convertir en sapo y todo eso. Vamos a ver si tenemos más preguntas por ahí. Hay una muy interesante ahorita, mira, alguien dice, si no crees en esas cosas, ¿te puede pasar algo? Pues... Precisamente, yo decía hace ratito, ¿no? Que hay personas que son tan escépticas que están como con una barrera, y están bloqueadas. Entonces la gente que de veras es muy escéptica y se bloquea, no ve nada, ni emite nada, ni genera nada, ni creerá jamás en nada, a menos que empiecen a abrir su mente, ¿no? Pero bueno, a veces nos da miedo también abrir la mente porque pensamos que nos puede suceder algo grave, pero realmente, pues no, nada más es cuestión de, como te decía, de abrir la mente, y cuando empiezas a ver cosas, muchos de los fenómenos no son ni dañinos, ni agresivos, ni mucho menos. Muchas veces, pues basta con el desear ver estas cosas. Claro. Para abrir la mente Sí. y verlo, percibirlo. Sí. Y más bien necesitas sentirte realmente, sinceramente contigo mismo, convencido de que son fenómenos que realmente existen. Porque si no crees y dices quiero ver algo, pero no lo creo, no lo vas a ver. Porque precisamente pues, tú no lo crees, ¿no? Pues te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? Exacto. Y ahí nos están poniendo algo interesante. No sé si la voz del más allá quiere hacer esa pregunta. Bueno, aquí hay muchísimas preguntas, pero esta dice, ¿alguien ha muerto por este fenómeno? Pues no, que yo sepa no ha habido casos que un poltergeist termine con un fallecimiento, no. No son, una de las cosas por las que el nombrecillo de duendecillo, espíritu chocarrero, bla bla bla, es porque no eran fenómenos agresivos ni fuertes. Solo te asustaban, eran espíritus juguetones. Exactamente, por eso es que el fenómeno poltergeist como tal no llega a una situación de muerte o de que precisamente alguien ahorita ya estamos vida. hablando del tema, y yo quería tocar el tema de los espíritus chocarreros para dividirlo. O sea, yo tengo entendido, que lo podríamos decir que es lo mismo porque así se les conoce, pero tengo entendido que los espíritus chocarreros como tal existen. Y es muy conocido, aunque no me consta, en la brujería, que hay brujas, o que se dicen brujas, que pueden mandarle este tipo de fenómenos a una persona simplemente para molestarla. ¿A qué se refieren? O sea, hay gente que te provoca un poltergeist desde fuera, o que no me ha tocado, no me consta, pero sí me han llegado personas que me lo dicen, preocupadas por decir, oye, me mandaron espíritus chocarreros, o es su misma preocupación. Es que es lo mismo. Mira, tú puedes inducir un poltergeist de muchas maneras, porque de hecho nosotros en el Centro de Estudio de lo Paranormal hemos hecho investigaciones en las que gente que no cree en fenómenos lo ayudamos o lo inducimos en algún pequeño experimento para que se dé cuenta de que su mente puede provocar algo. Pero entonces, ¿cómo se lo meten a la misma persona? Entonces la misma persona sirve entonces la brujería. Estamos sí, exacto, es que exactamente, más bien es a lo que iba, ¿no? Aquí ya estamos hablando de brujería, pero la brujería es como la hipnosis. Yo les explicaba que la hipnosis sí existe, la hipnosis es real, sí funciona,
pero cuando tú vas a un programa de televisión y sacan a un hipnotista, con solo tronar los dedos ya te va a dormir inmediatamente, eso no es así de simple, tiene que haber una preparación previa. Entonces, cuando una persona dice, es que le hicieron brujería y le enjaretaron a un espíritu chocarrero, sí se puede, pero todo es preparación previa, ¿eh? Te pueden hasta llevar de regalo un chocolatito y ya desde ahí ya te empezaron a fregar, así. Sí, eso va a ser un tema muy interesante, el de la brujería. No, porque claro, aquí es algo que sí. tenemos, o bueno, no sé si lo tengamos en común. Yo la verdad es que no creo en la brujería. Existe, pero yo siempre creo que son las personas y no los menjurjes los que provocan todo. Exactamente, todo es cuestión de fe, dicen que No la fe es, mueve montañas. sí, no es una vela la que provoca que te enamores de una persona, simplemente es el recordatorio de un sentimiento, ¿no? Y varias cosas que hablaremos en brujería, que está bastante interesante y también va por allá, fuera de lo normal. Claro. No sé si hay más preguntas porque nos queda poco tiempo, ¿eh? Héctor, en tu caso, si investigas un poltergeist, ¿se te puede pegar o se puede ir contigo? No, no, para nada. El poltergeist lo está generando el individuo y lo genera en el entorno en el que se encuentra. Por ejemplo, en una ocasión había un caso de un muchacho que tenía problemas con su familia y era infeliz, vamos, él era infeliz con su vida, con su trabajo, con sus amistades, ni amistades tenía, creo. Entonces, él en su casa, su poltergeist lo que hacía era encender los focos a tal intensidad que tronaban. Entonces encendía el foco, veías mucha luz y ¡paz! Tronaba el foco. Entonces tronaba foco tras foco en su casa. Y entonces, perdón, él entró a trabajar a una tienda, una papelería me parece. Y entonces cuando iba a trabajar y llegaba ahí y se ponía de mal humor, también tronaban los focos de la papelería, estando él ahí. Entonces él se llevaba el fenómeno para donde anduviera, él era el que lo provocaba, en el lugar en el que se encontrara, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, yo que hago investigaciones, pues nunca me voy a llevar encima de mí una cosa así. Entonces era muy incómodo para la gente hacerlo enojar. Sí, imagínate. Mejor tenerlo tranquilo. Lo tenían de buen humor. Pero fíjate, nadie sabía y tronaron los focos y él se asustaba, ¿no? Y asustaba a los demás. Y asustaba Imagínate, a él no los sabía demás, si se pues. quedaban ahí los fenómenos o no. Entonces, pues qué feo. Claro, de hecho, pues ya cuando sabíamos que le pasaba en donde él se parara, tronaban focos, decíamos, pues es él, o sea, no había de otra. Era simple y sencillo. A ver esa voz del más allá. A ver. ¿Cómo puede uno saber entre espíritus chocarreros y un poltergeist? Bueno, ya definimos que es lo mismo. Sí, es que es lo mismo. Recuerda que son fantasmas bromistas, no hacen daño, no hacen nada, simplemente mueven cosas. Son fenómenos así como que... ¿Cómo explicarles que sigue sin quedar claro, te fijas? Ya lo tenemos aquí, la gente no le queda muy claro. Así es. Aquí hay otra pregunta. Matilda practicaba algo así como el poltergeist. o algo así. No, eso es otra cosa, ya estamos hablando de poderes. Si están hablando de la película, ya, telequinesis o no sé qué estaban hablando ya ahí. No tiene nada que ver con el poltergeist. Acuérdense que esto es sin que la gente sepa. Y ustedes ya están tratando temas en donde uno controla y mueve y acá. No, esto es inconsciente totalmente. Lo de la cuija lo trataremos en otra ocasión porque ya han estado insistentes con la cuija. Sí, les recomendamos no jugar, ya lo hemos dicho varias veces, pero lo trataremos en un tema ya, directamente la cuija. Mira, preguntan si el poltergeist es como algo psíquico. Seguimos insistiendo. Seguimos en que sí. no nos han entendido, Sí, no nos muchachones. han entendido, seguimos insistiendo que sí, sigue ahí la duda, sigue ahí el... Bueno, ya verán las repeticiones, pero de todos modos... Dice ahí que si los poltergeists se clasifican en fenómenos acústicos, dinámicos y táctiles. Bueno, sí, porque, vamos, hay... Lo que llaman el rapping, ¿no? Golpes, lo que llaman... Exactamente, o sea, una persona, yo como les acabo de decir, lo voy a repetir nuevamente. El fenómeno poltergeist se produce por la mente de un individuo que tiene sentimientos o emociones reprimidas y como no se desahogó, entonces psicosomáticamente se busca una vía de exteriorización de todas estas energías reprimidas y entonces ahí es donde sucede. Ahora, esta energía electromagnética afecta a los objetos de manera que los empuja, los arrastra y además es electromagnetismo que puede llegar a encender o apagar un aparato electrodoméstico como una televisión, un radio, una licuadora, ¿no? Y parece que la pregunta que sigue también está muy relacionada. Está preguntando, ¿son fantasmas o energía? Pues las dos cosas son energía, Las solo dos que cosas una son es energía. inconsciente, que viene de una persona, y otra es una fuerza externa. Pero las dos cosas son energía. Así es. Pues bueno, alguien dice que no entendió bien que es un poltergeist. No, ya lo explicamos muchas veces. Ya lo explicamos y aparte ya se nos acabó el tiempo. Así Ya nos es. está explicando, nos está diciendo la producción que ya hay que... Ya nos regañaron. Ya los patrocinadores, ¿no? Cierto, Los hoy no dejamos patrocinadores que todavía no tenemos. Hoy no dejamos ni que pasara ni un solo comercial, qué barbaridad. No, este Está bien, a la programa no gente lo dice, cobramos. parece que no le gusta. Saludos a Guanajuato, que nos están viendo desde allá. No sé si es la primera vez que nos ven. Saludos. Héctor, si dices que la película de Lente es un hecho real, Pero no estás diciendo que es un hecho real.
¿Es cierto que la mente misma puede crear un fantasma? Sí, señores, claro que sí. Ya lo explicamos en el programa de fantasmas. Lo que puede, sí se puede crear. lo puede crear tanto como el poltergeist, que crea fenomenillos como movimientos de objetos y de este tipo de cosas, hasta inclusive crear la imagen visual de una persona. Deberían pasar imágenes. Bueno, a la persona les decimos, todos los programas pasamos imágenes al principio, hablamos de imágenes de fantasmas. Solo que hoy no tuvimos porque íbamos a tener una invitada especial que nos iba a platicar lo que vivió en carne propia en uno de estos fenómenos. Solo que nos quedó mal, no vino. Esperemos que venga la próxima y si no, les tendré preparadas más imágenes para que analicemos aquí. Pues parece que ya no hay mucho que decir. Digo, hay mucho que decir, pero parece que... Hay una pregunta más. ¿En qué país ha habido más casos de poltergeist? Pues no, esto no se contabiliza así. No, es que en todos los países, en todas partes hay poltergeist, en todos los lugares. La diferencia quizá está en la cultura que hay en cada lugar o en cada país, como para hacer investigaciones más formales y serias y documentar todos los casos. Ahorita nos están preguntando sobre... ¿qué? ¿Por qué pasan las casas embrujadas? Eso ahorita lo vamos a ver porque nos están preguntando ya por el tema de la próxima semana. Yo solo quiero saber qué fecha es, porque yo no sé ni en qué día vivo. ¿Qué nos toca la próxima semana? Para empezar... Porque por ahí lo tenemos en el calendario. Sí, ya teníamos los temas preparados. Solo que ya no me abrió aquí el sistema. Déjenme checarlo por internet. Estamos a 15, entonces el próximo es 22. Porque el día 29 vamos a hablar de casas embrujadas. El día 22, ¿qué teníamos preparado para el día 22? ¿Qué? Muchas gracias a toda la gente que está felicitando el programa, a toda la gente que hace buenos comentarios, que nos comenta que le gusta el programa. Saludos y gracias, que nos ve, que nos sintonizan a Alexa, a Maribel, a Jonathan, a mucha gente que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos y qué bueno que están con nosotros en línea. Sigan en línea, vamos a ver todavía muchos temas más. Entonces ya sabemos cuál es el tema del próximo día 22, mi querido. Pues no, parece que sí no lo tenemos calendarizado. Hoy tenemos hasta el día 29 y el de la próxima semana no lo tenemos. ¿Qué te gustaría ver la próxima semana? No sé, a ver, vamos a ver, ¿qué proponían? ¿Qué proponen para la próxima semana? Ahorita sí estamos abiertos porque no tenemos el tema de la próxima semana. Perfecto, los temas sugeridos son brujería, santería, duendes, la llorona, la ouija. ¿De qué quieres que hablemos? De magos ilusionistas, de osos, ¿no? Osos ilusionistas. No lo sé, digo, cualquier tema es bueno. ¿Quieres que hablemos de la ouija? Que parece que es un tema... Yo creo que sí, vámonos con la ouija, ¿qué te parece? Bueno, entonces les anunciamos ya oficialmente. La próxima semana vamos a tomar el tema de la ouija. Ya por fin les vamos a explicar de qué se trata. No es ni siquiera lo que ustedes creen. Hay que recordar que el próximo programa es a las 8 de la noche. Cierto, Bien, gracias que nos recuerdas. El próximo programa, 8 de la noche. Cambiamos el horario para ver qué tal nos va. Vamos a tener más audiencia porque es ya la gente que llega del trabajo y todo. Además, anunciarles que también desde la próxima semana Ray Puppets va a estar a las 8. Este es el último jueves que se va a transmitir a las 3:30. E igual, los dos programas hermanos, se van a transmitir a las 8 de la noche. Entonces, queda la cuija. Perfecto, señores. Gracias por sintonizarnos. Próximo martes a las 8 de la noche, el programa de fantasmas, aquí en fantasmas.com.mx, con el tema de la ouija. Y les decimos que ganó el 84% diciendo que sí sabían lo que era un poltergeist, el 15% que no. Y les recuerdo, como siempre, que es aburrido vivir en el conocimiento, es mucho más interesante vivir en lo desconocido. Así que vamos a seguir aquí desvelando muchos temas, ¿verdad? Efectivamente. Pues gracias por haber venido. Gracias, mi querido Pete. Gracias a todos. Gracias a la voz, personas de la producción, la voz del más allá. Gracias. Nos vemos la próxima semana.